Este tiempo de escuela dominical que tendremos los más grandes. Job capítulo 9, el versículo número 1 y 2, vamos a leer lo que dice así. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. Vamos a pedir la bendición de la palabra del Señor una vez más en oración. Padre, Señor, te pedimos en esta hora, cuando tenemos una vez más la oportunidad de poder abrir tu palabra y poder ser enseñados por ella, Señor, que tu Espíritu Santo nos alumbre de tal manera que podamos comprender más esta gran y maravillosa obra de la salvación que tú has efectuado por medio de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu para el hombre pecador. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser bendecidos con esta enseñanza, porque a nosotros nos ha sido dada esta salvación y podamos comprender, Señor, por medio de lo que tú has usado, lo que tú has hecho, más tu corazón amoroso para con nosotros, tu pueblo. Te lo rogamos con gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Es la pregunta que se hizo Job después de haber hecho él tantas preguntas ante el Señor, haber él contemplado la grandeza, la majestad de Dios, como él va a venir hablando un poco más adelante en este capítulo 9. Y él hace esta pregunta, porque él ve delante de sí un Dios tan justo, tan sublime, tan poderoso, donde derrite los collados, donde él es el que cabalga sobre las olas, donde su justicia es tan grande y alta, y él se pregunta, ¿quién podrá justificarse delante de un Dios así? En los albores del Antiguo Testamento, Job hizo esta pregunta, y nosotros suponemos que él lo hizo con un acento angustioso, seguramente. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Después de las preguntas que se plantean los hombres, esas preguntas normales, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, esas preguntas normales que el hombre se hace, tal vez sea esta la incógnita más trascendente que se haya formulado el ser humano. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Varios siglos después, Pablo de Tarso, como respondiendo a esa importante pregunta, él escribió: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Alguien escribió lo siguiente: la doctrina de la justificación por la fe, que volvería a recuperar Lutero pasados 15 siglos y que vino a ser la columna vertebral de la Reforma, es la piedra angular del plan de salvación provisto por Dios, conforme al relato de la Biblia. Desentrañar su sentido y valorar su importancia dentro del cuerpo doctrinal de la Iglesia cristiana sigue siendo uno de los retos más trascendentes de la teología. Pablo es contundente cuando él afirma que la justificación es una necesidad para el alcance universal. Esta es una necesidad para el mundo entero, según él argumenta. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una necesidad universal. Y él aclara lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto lo escribió a la iglesia de Galacia. Al hablar de la justificación, nosotros tenemos que tratar la salvación de Dios, como hemos dicho, hermanos, ya desde un punto de vista muy especial y concreto. Habíamos dicho que es desde un aspecto judicial. Es decir, tenemos que hacernos a la idea de un juez, de unos acusados y de un juicio. Pero al tratar de la justificación, este juicio al cual nosotros asistimos es muy especial. El juez mismo es Dios. El que está sentado en el banquillo de los acusados es una persona que ciertamente es culpable de sus delitos. Por un lado, el fiscal
es la misma ley de Dios que Dios ha dado, y por otro lado, juntamente con la ley, la propia conciencia del acusado. Y allí están ambos, la ley y la conciencia, declaran que esa persona ciertamente es culpable de juicio y merecedora de la condenación eterna de este juez. Y no hay duda al respecto. Todas las pruebas que se presentan dejan al acusado convicto del delito de haber faltado contra Dios, por tanto su condenación es el infierno, porque así lo ha dictaminado este Dios. El juez lo sabe, el acusado lo sabe, todos lo saben, y ese hombre tiene que ser condenado. Además, Dios es un Dios justo que no puede hacer nada fuera de su justicia. Él es un Dios santo, Él es un Dios limpio y recto en todo asunto. En Romanos capítulo 3, versículo 11, declara Pablo la condición en la que estamos todos nosotros delante de este juez. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, incapaces, se hicieron, ¿cómo es la palabra? Deficientes, discapacitados, sería la palabra, una traducción más correcta, para poder llegar hasta Dios. Todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado y por ende hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, por la palabra de Dios, hermanos, y por la experiencia de cada uno de nosotros vemos que muchas personas son justificadas. En Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es una realidad, esto sucede. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo el juez justo de toda la tierra puede llegar a justificar al culpable sin pasar por alto su justicia y sin manchar, violar, disminuir su ley y su justicia? Vimos en el primer párrafo, hermanos, la esencia de la justificación. Los que se benefician de esto eran los llamados, aquellos que eficazmente habían sido llamados por Dios, y ellos además también se añade en la confesión que es gratuitamente. Es gratuitamente. Ese que está sentado en el banquillo de los acusados, esperando la justa condenación, él ve y oye que el juez lo libra de la condenación y lo justifica, pero lo hace sin razón alguna, sin que haya motivo alguno en él para eso. Él tenía que ser condenado, pero este juez gratuitamente lo justifica. El texto que analizamos comienza diciendo: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 24. Gracia es la actitud de Dios para con el ser humano. Es la actitud, es el favor que Dios tiene para el ser humano. Las palabras que en el Antiguo Testamento se relacionan con gracia, hate o hased, conecta con el sentido de gratitud. Así, gracia es equivalente a favor inmerecido, según Efesios capítulo 3, versículo 13, en el sentido de que el favor no se basa en absoluto en méritos, sino que es un favor. En otros textos, la traducción se inclina por misericordia. Es lo que nosotros vemos en Jeremías capítulo 31, versículo 3, y en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Pero en el Nuevo Testamento la palabra es charis, combinando el sentido de favor misericordioso. Allí en el Antiguo Testamento se traducía esta palabra como misericordia. Y aquí vemos charis, que es gracia o favor, y las dos juntas es favor misericordioso de parte de Dios. Dios, ante la indigencia del hombre, se acerca, le restaura y le hace partícipe de la misma naturaleza divina. Aunque Pablo tiene interés en matizar el sentido exacto de esta palabra. Él dice: nos salvó, y él insiste diciendo: no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ven toda esa relación que hay en estos textos? Él nos salvó, sí, pero no por obras, no por nada que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, y para que seamos justificados por su gracia, por su favor, aparte de los méritos, aparte de las obras.
Nada capacita al hombre para ser justificado delante de Dios. Ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia, nada de esto puede conducir al hombre ante Dios y que éste llegue hasta allí. Llegar a este punto le coloca en una absoluta situación de huérfano y de indefección. Y vimos también esos contrastes que la confesión nos muestra allí en el primer párrafo en lo que es la esencia de la justificación. ¿Se acuerdan? Ellos decían, no por infundir justicia en ellos, sino por perdonarles sus pecados, reputando, o sea, estimando, juzgando, conceptuando, considerando y apreciando y aceptando sus personas como justas. Hay algo tal como el perdón de esos delitos de parte del juez. En ese juicio Dios no lo hace justo, sino que lo declara justo, lo pone en esa posición. La justificación no es una transformación moral de la persona. No es un cambio del corazón del que está sentado en el banquillo. Esa es la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Pero en la justificación no es un cambio de moral, sino que es algo que se declara de esa persona. Se le pone en una posición. El juez se levanta y siendo el acusado el mismo que cuando entró, él pronuncia el veredicto. Le perdona los pecados y lo declara justo, aunque éste sigue siendo el que era, pero ya no hay nada en su contra. Otro contraste es no por algo hecho en ellos o por ellos, sino solamente por amor a Cristo. Por amor de Cristo. La base de la justificación está en Cristo y solamente en Cristo y no en nosotros. Si Dios justifica a ese que está sentado en el banquillo, es solo y únicamente por medio de Jesucristo. No hay otra razón. No hay otro fundamento ni ninguna otra base para que Dios haga semejante declaración sobre alguien que es culpable y merecedor del infierno. La base de la justificación está solamente en Jesucristo. El tercer contraste que vimos, no por imputarle como justicia la propia fe, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica, sino por imputarles la obediencia activa y pasiva de Cristo. El método de la justificación es la imputación. Es poner en la cuenta de. Es atribuir, esto es coger la justicia de otro sitio y ponerla en la cuenta de aquel que está sentado en el banquillo de los acusados. Y David hablaba acerca de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, aquí está esa palabra, justicia sin obras. Le es atribuido, le es imputado una justicia aparte de las obras. Y vimos al final que la justicia que aplica Dios en ese culpable para que él reciba la justificación, que es la justicia de Cristo, la justicia de Dios, Dios tiene una justicia, hermanos, que es para ser imputada. Esa justicia es para ser dada y puesta en la cuenta de unos condenados a fin de que estos sean justificados por Dios. Es la justicia que Cristo logró tanto en su obediencia activa, como hemos mencionado, esto es la justicia que Él logró en su vida a lo largo de sus 30 años de ministerio, sujetándose y obedeciendo perfectamente la palabra y la voluntad de Dios, como también su justicia pasiva, su obediencia pasiva que se refiere a la crucifixión y todo lo que rodeó la crucifixión, donde Él fue llevado a todo esto y lo soportó. Y allí la justicia de Dios se manifestó. Entonces, es esta la justicia de Dios con la cual justifica Dios al pecador. Pasemos ahora a considerar entonces, después de hacer este breve resumen, el párrafo número 2 de nuestra confesión. Vamos a leer lo que dice de este capítulo 11, que es acerca de la justificación, este párrafo número 2. Vamos a leerlo. Dice así: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Después de hablar de la esencia de la justificación, como hemos visto en este párrafo número 1, en que consiste claramente, ahora se toca el tema del medio.
por el cual el hombre se apropia de esta justificación, por la cual Dios da a este que está sentado en el banquillo de los acusados esta justicia de Cristo. O también el medio por el cual ese que está en el banquillo coge para sí esa justicia y se reviste para ser acepto delante de ese juez. Para exponer este importante punto, los autores por lo menos hacen dos afirmaciones. Primero, para afirmar cuál es exactamente ese medio que solo hay y existe uno. Solamente un medio para ser justificado delante de Dios. Y luego aclara algunas cosas más con respecto a esto. Vamos a ver entonces esta primera afirmación, que es la singularidad de la fe. La singularidad de la fe. La fe es el medio único y exclusivo por el cual Dios da esta justificación. Y por lo cual, el que está sentado en el banquillo la recibe. No es la fe y el arrepentimiento. No es la fe y el sufrimiento. No es la fe y las obras. No es la fe y la oración. No es la fe y cualquier cosa que nosotros hagamos o podamos hacer. Es la fe y la fe sola el medio de justificación escogido por Dios. Solamente la fe. Sola fide o sola fe. Esa fue una de las 5 solas de la Reforma. Entre ellas, sola escritura, solo por medio de la escritura, sola fide, sola fe, sola gracia, solo por la gracia, solo Christus, o sea, solo Cristo, o solo a través de Cristo, y soli Deo gloria, o solo para Dios la gloria. ¿Qué son estas 5 solas? Las 5 solas, había uno que la resumió diciendo lo siguiente. Las 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que sugirieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición a la doctrina católica. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la salvación y para la vida y práctica de la Iglesia. Y vemos entre estas 5 solas, hermanos, la sola fide o la sola fe. Nos habla esta primera afirmación acerca de la singularidad de la fe, que la fe es el único medio exclusivo por el cual Dios da esta justicia y por la cual el que está sentado la puede recibir. En Romanos capítulo 1, versículo 17, leemos lo siguiente: porque en el Evangelio, búsquenlo por favor, que vamos a leer allí un par de versículos en este capítulo de Romanos para que veamos que esto es así. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vayan al capítulo 3, el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y vuelve a hablar en el 22 de esta justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el versículo 28 dice, Pablo concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La justificación es pura, exclusivamente y únicamente por medio de la fe. En Gálatas capítulo 2, 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren qué cantidad de afirmaciones tan claras y contundentes quiere hacer Pablo aquí y aclarativas. Es una y otra vez esta repetición. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Parece una reiteración continua. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es así
Hermanos, porque la fe es la que mira a Cristo. La fe mira a Cristo, la fe cree en Cristo, confía en Cristo y extiende las manos para recibir de Él lo que no puede de ninguna manera lograr por sí mismo. La fe mira a Cristo. ¿Y qué es lo que tiene que lograr esta fe mirando a Cristo? La justicia para estar delante de Dios. La justicia de Dios que se revela por la fe y para fe, como dijo Pablo. El arrepentimiento, sin embargo, por lo contrario, mira más bien hacia nuestros pecados, ¿verdad? Apunta a mirar a nuestros pecados, nuestro arrepentimiento, hacia Dios como juez, hacia la ley y hacia la voluntad de Dios, pero la fe mira hacia Cristo, al Cristo crucificado, que es el que nos salva. Este párrafo también aclara que esa fe no se halla sola, como hemos dicho. Pero ¿cómo? El lema de la Reforma no es sola fide. No es eso lo que acabamos de decir, solamente la fe, y por la fe Dios justifica. Y ahora, ¿cómo que es la fe? Que la fe viene acompañada también, que no viene sola. Pero miren lo que dice la confesión de fe, dice un sin embargo. Sí, declara esto, que nos da, introduce la idea aclaratoria acerca de que había dicho anteriormente con referencia a esta fe, que siendo la fe sola el medio y la forma por la cual el pecador recibe la justificación, pero dice, sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras y no es una fe muerta, sino que obra por amor. La fe es el único medio, es el único requisito de Dios para recibir la justificación. Pero cuando esta fe viene para recibir esa justificación, esa fe no viene sola. Viene siempre acompañada. Dijo Santiago, capítulo 2, versículo 14, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Hablando de Abraham, y que la fe se perfeccionó por las obras. No es que la fe se hizo mejor, sino que la fe se manifestó. Así se manifestó juntamente con la fe las obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esto es dicho aquí para aclarar que esta fe de la que se habla aquí como medio no es un mero sentimiento hacia Cristo. No es un mero sentimiento, no es apenas una aceptación fría, mecánica o aún que lo podamos hacer de manera intelectual de ciertas verdades acerca de Cristo, ni es meramente el saber unas afirmaciones o cosas similares, sino que donde está esa fe a través de la cual el hombre recibe la justificación, juntamente con ella también aparecen las demás gracias salvadoras. ¿Por qué? Porque nunca esta fe anda por ahí sola, sino que siempre va acompañada y además va bien acompañada por unas cuantas virtudes. Y esas cosas que va en compañía de la fe, pues es ni más ni menos que lo que caracteriza las inclinaciones de un sincero y genuino cristiano. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, el cual es el amor a Dios. Esta fe viene acompañada con esa gran virtud que es el amor a Dios, el deseo de conocerle, la seria y dominante inclinación para obedecerle, para adorarle, la de amar al prójimo, la de cuidarse a sí mismo para andar cada vez más en santidad delante de Dios. Todas estas cosas, las virtudes salvadoras, vienen acompañadas con el don de la fe para la justificación del hombre. Por esto, si estos acompañantes de la fe no están, tú no lo ves que andan por ahí en ti, estate seguro entonces que esta fe que justifica tampoco está. La fe que justifica tampoco estará. ¿Por qué? Porque esta fe que justifica al pecador nunca anda sola. Eso es lo que llama Santiago en su capítulo 2, la fe muerta, que no es verdaderamente fe, sino que solamente es algo que parece a esa fe, que el que posee, él cree que la tiene. Él cree que la tiene, pero que en realidad no es, porque esta no está acompañada de esos inseparables o de esas inseparables virtudes que vienen con ella. Para Santiago, la fe y las buenas obras preparadas por Dios de antemano forman una unidad inseparable que puede compararse a en la que existe entre el alma y el cuerpo del hombre. ¿Por qué? Porque ambos deben estar juntos para constituir un ser viviente, ¿verdad?
tanto el alma como el cuerpo. Si no, estaría muerto ese cuerpo. Así también la fe sin obras está muerta. Vimos en el párrafo 1 la esencia de la justificación. Vimos en este párrafo número 2 el instrumento de la justificación, que es solamente la fe. Vamos a ver en este párrafo número 3 cuál es el propósito de la justificación. Párrafo número 3 dice: Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente, y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Yo no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de lo que se nombra aquí son las cosas que ya hemos estado viendo en este tema de la justificación. Pero lo que vemos aquí, o lo que vamos a tratar, es la antepenúltima línea, que es lo que se llega a aplicar el propósito de esta justificación. Y es lo que dice: para que tanto la exacta justicia como la rica gracia de Dios puedan ser glorificadas en la justificación de los pecadores. Hermanos, miren cómo esta confesión de fe, en todos los puntos que ella nos da acerca de los pilares de la salvación, como bien ya hemos estudiado, estamos reiterando estudiar, tampoco en este punto de la justificación es antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre, sino que es teocéntrica, es centrada en Dios. La finalidad de toda la operación no es el hombre. El centro del objetivo de esto no está en el hombre, sino solamente en Dios. Y si nosotros siempre mantenemos esto, hermanos, en el centro de nuestra mente y de nuestro entendimiento, este objetivo último en todos los asuntos espirituales, nosotros nos guardaremos de muchos errores. Y nos mantendremos siempre en línea con la palabra de Dios, con la revelación de Dios en las Escrituras. Aunque la salvación y la justificación de ese que está sentado en el banquillo es verdaderamente algo grande, es verdaderamente algo excepcional y maravilloso, y la justificación de ese que está sentado en el banquillo es algo importante, es algo de un valor incalculable, pero sin embargo nosotros tenemos que aprender a pensar y saber que más grande que eso, que más importante que eso y aún de más valor todavía que eso, es la exaltación y manifestación de la justicia y la gloria de Dios en este acto de la justificación. Así como en el párrafo 2, hermanos, nosotros aplicamos una de las 5 solas, que es la sola fide, la sola fe, que Dios salva y justifica solamente por la fe. En este párrafo nosotros podemos aplicar otra de las 5 solas, que es soli Deo gloria. Solo la gloria para Dios en la salvación. Pero yo también meditando, también podemos aplicar en el párrafo 1 solamente la gracia. Por la gracia solamente Dios justifica al hombre, como hemos mencionado hace un momento, haciendo el resumen de lo que vimos el domingo anterior en el primer párrafo, que es gratuitamente, solo por gracia, que es la salvación. Aquí también tenemos uno de los puntos de la sola, de estas solas, pero también podemos aplicar estas 5 solas en solo Christus. Solo Cristo, cuando hemos visto que solamente la base de la justificación está en Jesucristo. No quedaría faltando la sola Escritura, pero yo creo que ya lo abarca todo esta última sola, ¿verdad? Veamos lo que dice la confesión en este párrafo 3. Lo que hemos dicho, esas últimas palabras que dice allí, para que tanto la exalta justicia como la rica gracia de Dios puedan ser glorificadas en la justificación de los pecadores. Observemos esto, hermanos, en la exposición que hace Pablo en Romanos capítulo 3. Vayan allí, por favor. Pablo capítulo 3. Vamos a ver allí 2 versículos. Estamos hablando que el fin último de esta obra de Dios es la gloria de Dios, ¿verdad?
Dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y ahí empieza a hablar los motivos, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo, de Jesús. Ese para, del versículo 25, para manifestar, y ese en el versículo 23, cuando dice con la mira de manifestar también, expresan la finalidad y el objetivo último de Dios en la salvación. Y estos se encuentran y se centran solamente en Dios y no en el hombre. No en el hombre. El hombre simplemente es un objeto donde es depositado la gracia y la salvación que Dios da. En Efesios capítulo 2, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo en mente cuando nos concedió esta salvación? No lo podía haber dicho mejor William Hendriksen al comentar este versículo de este capítulo 2 de Efesios, diciendo lo siguiente. Escucha. Por tanto, el propósito de Dios al salvar a su pueblo está más allá del hombre. El principal anhelo de su propia gloria en sí mismo. Es por esta razón que despliega toda su gracia y toda su incomparable belleza y poder transformador. Para algunos, esto podría parecer algo frío y aún egoísta de parte de Dios. No obstante, al leer el pasaje, se descubrirá que la eclipsante majestad de Dios y su tierna condescendencia se combinan aquí, puesto que la gloria de sus atributos es puesta en exhibición al tiempo que se refleja a sí mismo en toda bondad para con nosotros. Nosotros somos sus relucientes joyas. Dice Hendriksen, he aquí una ilustración acerca de esto. A una matrona romana se le preguntó, ¿dónde están tus joyas? Esta llama a sus dos hijos y señalándolos dice, he aquí mis joyas. He aquí mis joyas. Así también, a través de toda la eternidad, los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor, quien nos rescató del pozo de la destrucción y nos alzó a las alturas del celeste deleite, realizando esto a tal costo para sí mismo que no escatimó a su propio Hijo, y en tal forma que ni siquiera uno de sus atributos, ni aun su justicia, fue eclipsada o pasada por alto. En Isaías capítulo 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía, dice el Señor. Esta es la finalidad última de nuestra existencia, hermanos, y de nuestra salvación. Para gloria mía, dice Dios. Nosotros, cuando nos planteamos la evangelización, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio y compartir y dar testimonios a otros acerca de las buenas nuevas, nosotros pensamos que lo más elevado y noble de ello es la salvación de los pecadores. ¿No te pasa? Que parece que lo más importante es que esa persona se salve realmente y escape del día de la ira de Dios. Pero tenemos que considerar, hermanos, que hay algo más elevado que eso aún, que es la glorificación de la justicia y de la gracia de Dios. Eso es lo más sublime. Eso tenemos que tener en mente. Que cuando Dios quiera, en su misericordia, salvar a esa persona, lo que está en juego es la gloria de Dios, es la manifestación de su justicia y de su gracia. Así que recordemos que manteniendo esto así, es como nos mantenemos amando a Dios sobre todas las cosas y amando también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a continuar. El párrafo 4
estaremos hablando del tiempo de la justificación. ¿Cuál es el tiempo de la justificación? Dice así el párrafo 4. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Si entendiste bien lo que leíste, seguramente me sabrás responder bien esta pregunta. ¿Ocurrió esta justificación en la eternidad? ¿Esta justificación de parte de Dios ocurrió en la eternidad? No. ¿Ocurrió cuando Cristo murió en el Calvario, cuando Él entregó allí su vida en expiación y pagó por el pecado? No. Tampoco. No ocurrió allí tampoco. Nos dice Romanos en el capítulo 4, versículo 25, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No dice así, y podríamos entender que sí, allí estaba en la resurrección de Cristo nuestra justificación. Desde luego, hermanos, Dios determinó justificarnos y lo decretó por medio de elegirnos y predestinarnos desde la eternidad, pero no los justificó en ese entonces. Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección obtuvo esa justicia completa. Esa justicia, como hemos visto, se manifestó en Cristo, se manifestó en la obra y en la vida de Cristo a su tiempo, que es la que usaría Dios para justificar a todos aquellos que son de la fe de Cristo, pero tampoco fue en ese momento. Esto quiere decir que aquellos que han sido destinados para salvación desde la eternidad, estos no nacen como salvados, no nacen como justificados o medios salvados, ni que estos tampoco tienen ciertas cositas ahí en sus vidas que ya se ve que ellos son justificados porque Dios lo decretó en la eternidad. ¿Distinguen algo en ellos? No, de ninguna manera. Todos son tan hijos de condenación como todos los demás. Colosenses capítulo 1, versículo 21, Tito 3:3 y Efesios 2, versículo 1 y 2 declara esto. Es solo cuando el Espíritu Santo empieza a aplicar esta justificación a ellos, en un momento determinado de sus vidas, es cuando empieza a manifestar el plan que Dios tenía para ellos desde la eternidad. Así que la justificación no ocurre, hermanos, ni a la eternidad, ni a la cruz del Calvario, sino solo personalmente en un momento determinado de la vida de esa persona. Es el momento cuando el juez justo, aquel que está en los cielos, golpea su martillo sobre su escritorio y declara justo a esa persona. Hasta que eso no suceda, la ira del juez está sobre nosotros. Así es como funciona. ¿En qué momento declara este párrafo 4, hermanos? La justificación se efectúa en el tiempo en el que Dios llama. El tiempo es en el determinado momento en la vida de la persona que Dios justifica y lo declara justo por medio de la base de la obra de Cristo. Pero no antes, no en la eternidad, no en la cruz, sino en ese momento. Vamos a avanzar. El párrafo 5 habla de la permanencia de la justificación. Dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Aquí se contesta una cuestión que es realmente digna que nosotros la tengamos en mente para poder meditar. Habiendo justificado Dios a alguno y después de ponerlo Dios en esa posición, declarándolo justificado, ¿puede Dios volverse atrás y quitarlo de esa posición en la que en un momento dado lo había puesto y está sobre ellos? ¿Puede venir sobre ellos otra vez la condenación que tenía antes de ellos ser justificados? Está declarado en este párrafo lo siguiente: aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación,
Es una realidad. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay manera, no hay nada en absoluto en todo el universo, en el mundo y en nosotros mismos que nos pueda hacer caer de la posición en la que Dios nos puso de justificados. Nada en absoluto. Nada. Porque la ofrenda esa que ha sido dada una sola vez, ofrecida, esa ofrenda perfecta por nuestros pecados, por la paga de nuestra transgresión, dice que fue hecha una vez y para siempre, para aquellos a los cuales le ha sido otorgada a los santificados, como dice el escritor. La perfección no es temporal, sino es para siempre. Es para siempre. Esa es una de las características de la justificación y en la cual nosotros podemos o veremos más adelante lo que es la doctrina de la perseverancia. En Juan capítulo 10, versículo 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Allí está hablando del poder del Padre para no permitir esto y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Romanos 5, 8, 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ven esa aclaración rotunda? Él murió por nosotros cuando éramos pecadores. Fuimos justificados siendo pecadores, siendo hijos de condenación, no habiendo nada en nosotros para que Dios nos justificara. Pues mucho más estando justificados, dice Pablo, en su sangre, por él seremos salvos de la ira y de la condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero esto no quiere decir que nunca más nosotros necesitaremos, hermanos, el perdón de Dios. Ni que ya tampoco nosotros podamos caer en el desagrado paternal de Dios, de tal manera que Dios pueda llegar incluso a quitar de nosotros la luz de su rostro, como hemos leído, que es lo que experimentan los justificados cuando desagradan a Dios. Y así andarán, hermanos, sin gozo cuando esto sucede, y estarán, en cierto modo, lejos de la comunión del Padre. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo esto será así? Hasta que se humillen, hasta que confiesen sus pecados y pidan perdón, renovando así su correcta relación con Él. No hay un apartar de parte de Dios para siempre, sino que Dios hace experimentar a esos para que sea renovado cada vez que ellos caen su fe, su arrepentimiento y su vuelta en su relación con su Padre. Dice el Salmo 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ellos son restaurados, pueden ser restaurados aquellos que una vez han sido justificados, pero caen en pecados por medio de la confesión y del arrepentimiento de estos. Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, y en forma absolutamente breve, en el párrafo 6, el último párrafo de este capítulo 11, acerca de la justificación, dice así: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Y habla de la uniformidad de la justificación. Es lo que nos aclara bien este párrafo. Todo lo que hemos dicho, hermanos, de la justificación se emplea tanto en los santos del Nuevo Testamento como también en los santos del Antiguo Testamento. Pablo a los Gálatas le declaró en el capítulo 3, versículo 9, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham. Miren esto, sabiendo, dice ahí, o previendo Dios, que Dios iba a justificar al pecador, a los gentiles, por medio de la fe. Y sabiendo esto, dice que dio de antemano la buena nueva a Abraham. Abraham estaba en el Antiguo Testamento, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Todos aquellos que tienen la fe de Abraham son justificados por medio de esa fe, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 22 dice: por lo cual también su fe, hablando de la fe de Abraham, le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él. Mira cómo él hace la aclaración, ¿no? La fe de él fue contada por justicia. Él fue justificado por medio de esa fe. Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregada por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ven cómo él hace la comparación? Tanto allá como aquí, tanto como para ellos, como para también nosotros. Fueron justificados, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Solamente. Pues podemos dar concluido, hermanos, este capítulo 11 de nuestra confesión de fe, de aquello que hemos abrazado nosotros en cuanto a estas doctrinas principales y que tienen tanto que ver con nuestra vida de piedad cristiana como también lo que es nuestra salvación, de cómo Dios obra en la salvación y cómo lo ha hecho por Cristo para nuestro favor. Tiene relevancia entender bien todo esto. Para nuestra vida de piedad, absolutamente, ¿verdad? Cómo andamos nosotros ante Dios, no solamente con la tranquilidad que hemos sido justificados ya, y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que podemos andar como hombres libres de culpa y de pecado, ya no hay condenación para nosotros. Podemos andar con gozo en nuestro corazón porque eso ha sido así, pero sí también teniendo en cuenta que esto fue algo que estuvo fuera de nosotros. Ha sido por medio de la justicia perfecta de Dios obrada en Cristo Jesús a favor de cada uno de nosotros. Y eso es algo que también tiene que humillarnos y postrarnos tanto en gratitud continua a Dios, sino en su necesidad continua. Porque aunque hemos sido justificados, no nos perderemos, pero seguimos cayendo y seguimos necesitando de esa gracia gratuita, de ese favor gratuito de Dios para que seamos santificados por medio de su Espíritu. Y tenemos esa tranquilidad de que cada vez que caemos, si acudimos a Él con arrepentimiento y fe, creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y fue suficiente para pagar y borrar todo lo que hicimos, Él nos perdona porque Él es justo, porque lo prometió y nos limpia de nuestra maldad. Y ahí está la santificación, limpiándonos continuamente. Que podamos predicar también el Evangelio a los perdidos, hermanos, con esa conciencia de que todo lo que acontece en la salvación es obra de Dios y es para la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Cuando oremos por nuestras familias, tengamos siempre en mente la gloria del Señor, para que su gracia sea exaltada, su justicia sea manifiesta y Él sea glorificado en ese acto de la salvación, ¿verdad? Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.